Rosa Cañete Alonso es coordinadora de la campaña Iguales, que es la campaña contra la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe de Oxfam. Oxfam es una ONG que yo conocí en distintas cumbres, en cumbres como las del Fondo Monetario o las de la ONU, donde suelen presentar o instalaciones artísticas o volanteo de cuestiones relativas a la pobreza y la desigualdad en el mundo. Suelen sacar informes además que tienen mucho impacto como ONG en todo el planeta. Bueno, ella además es economista y está de visita en la Argentina porque participó de varias actividades en el marco del Foro de Pensamiento Crítico de Claxo y tuvo la gentileza de acercarse hasta el estudio de Radio con Vos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿te esperabas participar? Vos venís a presentar un informe titulado Democracias capturadas, cómo las élites se apropian del gobierno y convierten la democracia en el gobierno de unos pocos. Y uno de los mecanismos de captura de las decisiones, vos decís que es el lobby. ¿Esperabas que te invitaran a un programa de radio llamado El Lobby? No lo esperaba, la verdad, parece organizado esto. Sí, ¿no? Bien, ¿y cómo funciona el lobby para hacer que la democracia termine amañada o trucha? Bueno, el lobby es uno de los 11 mecanismos que hemos identificado. Y realmente parecería, o sea, el lobby es algo que hace todo el mundo, ¿no? Es decir, cualquier organización puede hacer lobby. El problema está cuando unos tienen una capacidad feroz de hacerlo, ¿no? Y la concentración de riqueza permite eso. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, la industria farmacéutica en Estados Unidos se gasta más de 200 millones de dólares al año en lobby. Tiene un ejército de más de 1.500 lobistas y, por lo tanto, lobistas que además han sido encargados de gobierno, tienen todas las relaciones dentro y les permite un acceso y una influencia desmedida en las decisiones de política pública. En América Latina no tenemos este tipo de datos. ¿Por qué? Porque el lobby ni está regulado. Pero ocurre exactamente lo mismo. Es decir, aparte de todo el dinero que tienen para hacer lobby, además tienen relaciones personales, las élites se conocen entre sí, son familias. Entonces, muy a menudo se saca los debates de política pública fuera de los espacios democráticos de decisión y se acaban decidiendo en una cena o en la casa de un empresario, como ocurrió en la reforma del 2014 en Chile. Esto vos lo has estudiado durante años en toda América Latina. ¿Tenés alguna evidencia o algún relevamiento que muestre que esto se agudizó en estos últimos 3 años del gobierno de Macri en Argentina? No, la verdad que no hemos podido evaluar este mecanismo en Argentina, no hemos encontrado la data al respecto. Justamente por lo oscuro que es. Es oscuro, ocurre detrás de las bambalinas, ¿no? O sea, ocurre por detrás y no se suele observar. El periodismo de investigación ha aportado mucho en esto. Es decir, por ejemplo, el caso que relevamos de Chile está basado en un estudio de CIPER en Chile, que lo estudió en detalle y pudo probar cómo se había trasladado el debate sobre la reforma a casas privadas fuera del Congreso. En general, en todos los países de la región buscan el mismo objetivo, estos lobbies. Cada uno tiene sus intereses, ¿no? Pero sí es cierto que es absolutamente desmedida la capacidad. Tú tienes, por ejemplo, el lobby del sector financiero es fortísimo, ¿no? Y no solo, o sea, estos grupos utilizan múltiples mecanismos de manera simultánea. Es decir, igual que tienen a lobistas trabajando día a día dentro del Congreso, hablando con unos, con otros, simultáneamente controlan también los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, el sector financiero es el principal dueño de los medios de comunicación en América Latina y eso les da también un poder que, además del lobby que generan dentro, construyen opinión pública. Y entonces, por ejemplo, las reformas para poder gravar las rentas del capital han sido dificilísimas en toda América Latina. O sea, de hecho, todavía en muchos países de la región, las rentas del capital o no tributan o tienen una tasa inferior a las rentas del trabajo. Y eso es injustificable en términos económicos. O sea, no ya por un tema de justicia, sino que no tiene sentido castigar al capital o al que invierte su dinero
y no castigar al rentista, ¿no? Claro, es el fenómeno que acá en Argentina se da muy paradigmáticamente de impuestos muy altos sobre las empresas y muy bajos sobre los empresarios. Efectivamente. Sobre los dueños, digamos, es lo más progresivo que hay, grabar el patrimonio, ¿no? Más que la actividad. ¿Santi? Sí, no, lo que sí destacan del caso argentino en el informe que nos acabas de mostrar, Rosa, es el caso de la puerta giratoria, el mecanismo de la puerta giratoria, ¿no? Como que justamente en el gobierno de Macri se marca que el 40% de los funcionarios de alto rango fueron CEOs de diferentes empresas. ¿Cómo opera o cuánto garantiza la puerta giratoria en términos de reproducir los intereses de las empresas que antes, en las cuales antes estuvieron los funcionarios en general? Bueno, es que genera un conflicto de interés de manera natural, es decir, es impresionante que esto no se cuestione de forma más directa, porque afecta el interés público. Es decir, cuando tú pones a un alto empresario de una empresa a dirigir el ministerio que la debe regular, ¿no? Necesariamente, por mejor interés que tenga la persona que está ahí, va a tener conflictos de interés, ¿no? Entre lo que son los intereses de su empresa, sus intereses privados y el bien común. Y no solo afecta a eso, sino es que también afecta, o sea, el empresariado debería preocuparse por esto, porque esa persona va a tener acceso a información privilegiada, va a tener acceso a decisiones que pueden beneficiar a su empresa o no, o a otras, y por lo tanto rompe la competencia básica de un mercado, ¿no? O sea, el sector empresarial debería estar fuertemente preocupado por esta práctica. Esto de los 11 mecanismos es bastante abarcativo porque, por un lado, dicen ustedes, está el lobby, por otro lado está el aprovechamiento de marcos regulatorios que se crean a medida de determinadas empresas. Acá hubo este año que está cerrando un caso muy pero muy vistoso para todo el mundo, que curiosamente acá en la Argentina se habla poco, que es el caso de Clarín. A Clarín le vetaron los artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que le ponían límites a su expansión. Autorizaron todo este año, lo de la ley de medios en realidad fue apenas asumió Macri, pero después autorizaron este año la compra de una gran compañía de telecomunicaciones como Telecom, lo cual lo convirtió en el holding infocomunicacional más importante del Cono Sur, y ahora acaban de obtener también una exención para los impuestos que pagan los abonos electrónicos de suscripción al diario. Y también acaban de voltear una ley que impulsaba Facebook, o un intento de sacar una ley que impulsaba Facebook para que no se pudiera cobrarle, como en Europa están empezando a hacerle, regalías por los contenidos generados por los medios. O sea, nada, ya tienen el cable, los celulares, los teléfonos fijos, el diario, la máquina de hacer papel y los canales que pasan a través del cable, todo esto como un marco regulatorio. ¿Qué otro mecanismo te parece que funciona en Argentina con más fuerza para capturar las decisiones para unos pocos? Bueno, en el estudio, el caso argentino del que hemos podido levantar se centra principalmente en el tema de la puerta giratoria, en esto de estar a los dos lados del mostrador. Yo creo que el ejemplo que tú estabas planteando de campaña mediática, si bien no es reportado en el texto como dentro de lo que fue, y no es reportado no porque no se haya utilizado, sino porque, digamos, que nos hemos basado en estudios de otros, ¿no? O sea, hemos tenido que utilizar lo que han reportado otros. Y por lo tanto, en el caso de la reforma tributaria no conseguimos levantar esta información. Es decir, que no aparezcan no quiere decir que no hayan existido. Entonces yo creo que sí, el tema de la concentración mediática que estabas planteando es un problema esencial para la calidad de la democracia. O sea, es que estamos hablando, o sea, no es ya un tema solo de los privilegios que acaban obteniendo en términos económicos, financieros, de regulación, sino es que la calidad democrática se afecta de manera o sea, los medios de comunicación son esenciales, es decir... ¿Y cómo deberían funcionar los medios de comunicación para que la democracia sea plena? Bueno, deben
se debe limitar, o sea, una de las propuestas que planteamos es hay que limitar la concentración, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha marcado claramente en el texto que ha escrito sobre libertad de expresión que los Estados deben garantizar el no concentración en pocas empresas de los medios, incluyendo todo el tema de banda ancha y demás. Se deben asegurar también espacios equitativos dentro de la programación en la que los diferentes actores de la sociedad de un país tengan espacio para dialogar. En el tema, la regulación del tema de medios en procesos electorales es básica, es decir, la capacidad que tienen ya no solo las empresas, sino las élites también gubernamentales, de capturar con fondos públicos todo el espacio de publicidad, afecta la calidad del debate. Y en términos ya de políticas públicas es que definen de lo que hablamos y desde qué forma. Es decir, o sea, es impresionante, cada vez que se habla de un impuesto a las transacciones financieras o de un impuesto al capital, vas a ver campañas brutales que le hacen creer a la gente que eso les va a afectar a ellos, cuando no va a afectar a nadie más que al sector financiero, y cuando es absolutamente necesario empezar a gravar estas rentas. Entonces te venden el tema de la desinversión, la fuga de capitales, y parece que el país se va a hundir. Generan un miedo importantísimo y acaban, muchísimos gobiernos de la región no han conseguido desarrollar este tipo de reformas. Hablando de impuestos, vos en un momento en el informe decís que en Argentina, si no se tomara en cuenta el IVA, habría 2 millones y pico de pobres menos. O sea que el impuesto más injusto de todos, que es el que pagamos todos por igual, digamos, seamos ricos, pobres o más o menos, es tan alto en Argentina que genera 2 millones de pobres. ¿Cómo es eso? Para que nos entendamos, es decir, cuando uno va al supermercado y vas a pagar la cuenta, nadie te pregunta ¿cuánto gana usted? ¿No? Claro. Lo pagas tú igual que lo paga un multimillonario en el país. Y lo que ocurre es que la población de menores ingresos todo lo que tiene lo consume, es decir, no tiene capacidad de ahorrar. Los que tienen capacidad de ahorrar están ya en clases medias o clases altas, por supuesto en clases de ingresos altos, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando tú basas tu sistema tributario en recaudar a través de impuestos al consumo, como ocurre en Argentina, más de un 60% de la recaudación depende de los impuestos al consumo, estás generando un sistema tributario injusto, sistema tributario que profundiza. ¿Eso en España, por ejemplo, o en un país europeo promedio, cómo es? En Europa la dependencia de los impuestos al consumo es mucho menor que en los países de América Latina. O sea, en Europa se ha conseguido gravar mucho más la renta, la riqueza, el patrimonio. Todavía hay mucho que mejorar allá también. Pero en América Latina el sistema fiscal, que es el principal instrumento de un Estado para redistribuir, está siendo absolutamente desaprovechado porque no se ha querido gravar las rentas de la riqueza, del capital y del patrimonio. Y mientras... Tampoco es fácil, ¿no? Porque están las guaridas fiscales, están las sociedades en Holanda que tienen exenta la propiedad intelectual, los mecanismos que los contadores empiezan a idear para poner una sociedad dentro de la otra, en Panamá, que después va a Holanda, Islas Vírgenes y demás. Sí, bueno, es que está lleno de agujeros. Es decir, si bien se dice... el impuesto sobre la renta acá, ¿no? Antes de la reforma de Macri, 35%, ¿no? Y dices, wow, es mucho. Pero resulta que el sistema está tan lleno de agujeros que los que más altos ingresos tienen, aparte de tener un abogado que le busca todos los agujeros para que tribute menos, o sea, acaba permitiendo que el 10% más rico de las personas en Argentina pague de manera efectiva, es decir, pese a que la tasa supuesta es un 35%, de manera efectiva pagan alrededor de un 9% de sus ingresos, es decir, mucho menos que lo que paga cualquier profesora de clase media que le retienen el impuesto cuando cobra, ella sí lo paga. ¿Lo puedes decir de vuelta? El 9% de tasa efectiva de tributación, el 10% más rico. Entonces, cuando se habla de que los ricos pagan mucho, es una falacia, deberían pagarlo, pero hay tantísimos agujeros, hay incentivos fiscales, esos llamados incentivos fiscales, que en realidad son privilegios fiscales en muchos casos, y como tú planteas el tema de la elusión, es decir, los paraísos fiscales que hacen legal, o sea, es legal el no pagar impuestos, el llevar tu dinero fuera del país y alojarlo en lugares donde no
no se grava, ¿no? Entonces es loco porque hay un montón de gente con la que yo tengo discusiones del ámbito empresarial, un montón de los empresarios que hemos entrevistado acá en el lobby que todo el tiempo hablan de la alta presión impositiva y de lo grave que es esto para el país, cómo encarece los productos, cómo además debilita la producción, hace que haya menos inversión, se genere menos empleo y demás. Me parece parte de un equívoco, ¿no? Porque podríamos, con estos datos que vos estás dando sobre la tasa efectiva que paga el decil de más altos ingresos de la Argentina, y con el dato además que das de que en los países a los que quisiéramos parecernos, digamos, desarrollados, eso es al revés, todos deberíamos estar de acuerdo en que bajen los impuestos a la producción, al que pone su capital en acción, y que suban al que simplemente lo amarroca, ¿no? Eso, ¿vos lo has tenido oportunidad de conversar con empresarios o en el trabajo de campo, digamos, de discutirlo? O sea, como tú dices, es como una verdad falaz que se ha instalado en el imaginario colectivo y se da por hecha. Pero no es real, ¿no? O sea, los datos que te doy son datos de CEPAL. Es decir, claro, no es que no los ha producido una entidad alternativa, no sé qué, ¿no? O sea, son datos oficiales. Y es lapidario también ver que la presión tributaria baja, cuando uno ve en el planeta la presión tributaria por país, la presión tributaria baja está en Burundi, no está en, no sé, Estados Unidos o en Europa, ¿no? No, claro, o sea, los estados y las sociedades que han conseguido tener sociedades más justas, han conseguido extender la garantía de derechos a la población, son estados donde hay presión fiscal alta y por lo tanto le da la oportunidad a los gobiernos a desarrollar políticas públicas que garanticen derechos. Es decir, un estado, o sea, la gente más pobre y las clases medias son los que necesitan estados fuertes. La clase rica no los necesita. Entonces, el discurso de que hay que reducir los estados o que hay que reducir la capacidad solo beneficia a las personas que no necesitan servicios públicos. Cuando el Estado no está, las clases medias empiezan o sea, es muy fácil que empiezan a engrosar las líneas de la pobreza por la ausencia de una acción estatal. Es decir, para darte un ejemplo, la desigualdad es igual en Europa, la desigualdad de mercado es igual en Europa que en América Latina. Es extrema, es alta. Pero la acción del Estado en Europa consigue reducir la desigualdad de una manera muy efectiva, mucho más efectiva, y por lo tanto genera, gracias a la acción del Estado, sociedades más justas. ¿Cuánto más justas? Es que ahora no me acuerdo el dato. Sé que en América Latina la reducción de la desigualdad por la acción fiscal es de solo un 8% en promedio en toda la región. Ajá. En los países de la OCDE esto es muchísimo más alto. No recuerdo ahora exacto el dato, pero más del doble, o sea, más del 16, o sea, no recuerdo. Claro, entiendo. Es más del doble de potente la acción del Estado para reducir la desigualdad que la que hace acá en América Latina. O sea, nosotros nos quedamos siendo los países más desiguales del mundo, mientras que en Europa, partiendo del mismo punto, consiguen ser una de las sociedades más justas. Bien. Rosa Cañete es coordinadora de la campaña Iguales contra la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe de Oxfam, también economista, y ha tenido la gentileza de pasar por el lobby. Gracias por venir, Rosa. Muchas